1.882 pesos fue el promedio que declararon gastar los candidatos a alcalde por cada uno de los electores de la comuna donde se presentaron en las últimas elecciones municipales del 2008, de acuerdo a los datos que entrega el CERVEL. 2.400 pesos en el caso de los concejales. Cifras que multiplicadas dan resultados millonarios y que llevan a preguntarse de dónde salen los fondos para financiar las campañas, quiénes son los que entregan estos aportes, luego qué esperan a cambio de ser financistas y cómo es posible fiscalizar su nivel de presión. El gasto de campaña y el financiamiento es la pieza del puzzle electoral que esta semana analizaremos junto a Claudio Fuentes. Bienvenidos. Bueno, hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? 1.900 pesos tendría que pagar por cada elector si me quisiera presentar como candidata a alcalde. La primera conclusión, que si no tengo apoyo y no tengo plata, no me puedo presentar. Así es, o sea, básicamente lo que estamos viendo ahora es que todos los candidatos y candidatas están pasando el sombrero en este preciso instante para ser candidatos electos, o sea, para competir básicamente en la municipal. Se requiere muchos recursos hoy día para ser candidato, porque por un lado tú recibes la plata del Estado, es decir, por la cantidad de votos te dan un subsidio, pero lo principal es el apoyo privado para financiar la campaña. O pides un crédito o te financias con donaciones de privados. 11.400 millones de pesos fueron lo que declararon los candidatos a alcalde en las elecciones del 2008, y eso es lo declarado, que ya eso es bastante, pero podría ser mucho más, pero no tenemos cómo fiscalizarlo, cómo medirlo, cómo controlarlo. ¿Cuánto es 11.400 millones de pesos? Mira, habíamos sacado cuentas. Sí, el ejercicio total de una campaña municipal y de concejales cuesta como, por lo menos lo declararon, fueron 53 millones de dólares. O sea, es una cifra bastante grande, 25.000 millones de pesos. Eso, tú sacaste la cuenta, equivalía a 62.000 sueldos mínimos, que estamos discutiéndolo en estos días para que la gente le quede súper claro. 62.000 sueldos mínimos, 2.500 autos de aproximadamente 5 millones de pesos. Es una gran cantidad, pero esa es la parte que declara, que se ve. O sea, lo que no se ve no lo sabemos y no tenemos lamentablemente todavía cómo saberlo. Claro, el problema que tiene la ley en Chile es que es súper opaca, porque por un lado te permite hacer donaciones libres de, o sea, además que con incentivos de rebaja tributaria, particularmente a las empresas, pero además se pueden dar donaciones reservadas y anónimas. Por lo tanto, hay un fuerte incentivo para dar, pero nadie va a saber a quién le estás dando y cuánto le estás dando, y ese es uno de los grandes problemas. Ahora, cuando observamos la división por a quién se le está dando, o sea, a quién están financiando estas campañas, básicamente lo que vemos es que la alianza y la concertación concentran el 80% de los gastos declarados en las alcaldías del 2000, en la campaña de alcalde del 2008, es decir, Independiente, Juntos Podemos, Chile Limpio, Fuerza País, que son los pequeñitos que aparecen en esa gráfica, gastan muy poco en relación al ejercicio efectivo de gasto de plata, que suman el 80% de la alianza y de la concertación. ¿Y esto por qué se da, alianza y concertación? Porque son los que tienen los mayores recursos, los que pueden acceder finalmente al poder y a los que las empresas o los privados estarían más dispuestos a financiar campañas. Por una parte, pero también porque reciben más votos. O sea, al recibir más votos reciben más subsidio estatal y por lo tanto es un círculo virtuoso en ese sentido, o vicioso, depende de quién lo mire, respecto de el obtener recursos. Por un lado, reciben subsidio del Estado de acuerdo a la cantidad de votos que tú tienes, pero adicionalmente tienes acceso a más posibilidades de obtener recursos. Cuando analizamos y la siguiente gráfica, lo que muestra es el gasto declarado por partido, el porcentaje en relación al total declarado de las alcaldías del 2008. ¿Qué es lo que vemos acá? Que el esfuerzo que hace la UDI y Renovación en conjuntos suman el 56%, 50 y tanto por ciento. Por lo tanto, son los partidos que efectivamente gastan más por llegar a ser alcalde. Ahora, ojo con esto, la Renovación y la UDI
eran en ese tiempo, en el 2008, eran partidos de oposición. Por lo tanto, lo que uno podría inferir es que la oposición tiende a necesitar más recursos para gastar. Y por lo tanto la UDI, ya que no estaban en el poder, eventualmente gastaban mucho más recursos para en las campañas electorales, particularmente de la alcaldía. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta campaña, porque si siguen concentrando la misma cantidad de porcentaje de recursos, teniendo más encima lo que se dice, el aparato estatal, que más allá de que lo usen o no lo usen, son los visibles porque están en el poder, tendría una concentración de recursos muchísimo más alta todavía. Claro, mira, si vemos la siguiente es cómo se distribuye las fuentes de financiamiento. Y en azul, el 37% básicamente es el gasto, o sea, el ingreso que recibieron por aporte estatal, por básicamente. Por voto, tú recibiste entonces del total declarado para la alcaldía del 2008, el 37% fue de aporte estatal. El resto, el 63%, fue gasto de privados. Aclaremos qué es el aporte privado, porque tú lo dijiste rápidamente al principio, que era anónimo, reservado y una parte público, el aporte privado. Pero, ¿qué es el anónimo? Claro, el anónimo es, tú vas, un privado va y te da, hay un límite que es un 10%, te da plata a ti y tú lo declaras ante el CERVEL, pero nadie sabe de dónde viene esa plata. Es decir, solo puede llegar a ser un 10%. Solo puede llegar a ser un 10% y en realidad ese hoy día es el 3.1%. Poquísimo. O sea, el reservado. El reservado es plata que un privado, generalmente empresas, dan a través del CERVEL para que tú puedas competir en una elección. Es decir, un privado va y le dice al CERVEL, yo quiero hacer una donación para que Matilde Burgues sea alcaldesa no sé dónde. Eso es reservado. Tú se supone que no sabes que él te está dando dinero, pero te lo van a dar a ti como parte del aporte. Pero como opera en la práctica, el privado viene primero y me dice, Matilde Burgos, voy a ir al CERVEL a entregar este aporte para tu campaña, y en la práctica aquí en Chile se da que los grupos económicos reparten un poco a todos los candidatos en todas las elecciones, y después la gracia sería saber que me va a pedir a mí Matilde Burgos ese generoso donante en virtud de si soy electa o no. Sí. Y después viene el otro, que es el público, que es poquito. El color verde que estaba en esa gráfica, que ya se fue, en esa gráfica lo que mostraba es que el 5% más o menos es aporte privado que se hace público, que tú sabes de dónde viene, cuál es el origen de la procedencia. Y eso representa menos del 5%. Es decir, de los aportes que dan los privados a las campañas, solamente el 5%, o un poquito menos del 5%, tú sabes el origen. Y después hay una serie de aportes que, por ejemplo, que no está acá, aporte propio. El 10% de las campañas se hacen con aporte propio, que tú tienes tu patrimonio. Yo voy al banco y pido un crédito, hipoteco mi casa. Es distinto. El aporte propio es que yo tengo dinero y yo digo, yo voy a hacer la campaña. Otra cosa es el crédito. Yo voy a un banco, le pido un crédito y con eso financio mi campaña. Esos son ítems distintos. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Porque tú me dabas antes un dato interesante, que las mujeres habitualmente no son sujetos de crédito. ¿Y qué tiene que hacer una mujer que está en desventaja ya por lo que veíamos en programas anteriores, y que más encima no es sujeta de crédito para una campaña? Claro, para un banco cuando te da un crédito te evalúa y te pone una línea de riesgo básicamente, y generalmente las mujeres no tienen contrato de trabajo o tienen menos posibilidades de obtener recursos porque tienen una pega más inestable, etcétera, etcétera. Reciben un 30% del sueldo menos. Reciben un 30% del sueldo menos, tienen menos ingresos, tienen menos propiedad, etcétera, etcétera, y por lo tanto eso implica que el banco te da muchas mayores dificultades para acceder al crédito para correr una campaña. Por lo tanto, claramente... esa es otra razón para una discriminación positiva hacia las mujeres en el caso de llegar a la política. Así es, claramente en Chile tenemos un problema, y de hecho vamos a ver que en esta elección municipal yo creo que va a bajar la tasa de mujeres electas en las municipales, producto de los problemas de financiamiento que se están teniendo para financiar estas campañas. Vamos a la siguiente gráfica. Bueno, esta es interesante porque ¿para dónde dan los donantes privados, estos empresarios? ¿Dónde dan? ¿A qué partidos dan? Este es el total de donaciones privadas declaradas. Solo las declaradas, no sabemos si por debajo se están pasando, pero de las declaradas,
aproximadamente el 70% van o a la UDI, que es un 39%, o a Renovación Nacional, que es un 32%. El resto va a la DC y ahí va bajando al PPD, PRI, PS, PRSD y el PC un 0,07. ¿Tú seguís atribuyendo a que hasta el 2008 era porque estaban en la oposición? Bueno, eso es una explicación. Yo creo que hay otros factores. Primero, el acceso al poder, o sea, claramente los sectores de la derecha tienen mucho más vinculación con el mundo privado, tienen vinculaciones de familia, amistades, etcétera, que pertenecen a empresas y por lo tanto claramente la torta mayor de las donaciones privadas para financiar campañas van hoy día a la derecha y eso plantea un dilema hoy día, que es la primera elección que se va a correr con el gobierno de derecha también, y por lo tanto vamos a ver si efectivamente se dan estas cifras en términos de que los privados y además el aparato estatal corren juntos para una campaña. Eso nunca se había visto en los últimos 20 años. ¿Pero lo podremos saber finalmente, Claudio? O sea, porque la ley deja esta nebulosa, no es sumamente clara y puede quedar muchos de esos aportes también, seguimos con la misma nebulosa, porque todavía no tenemos una ley aprobada, por lo tanto, en esta elección 2012 parece que no lo vamos a conocer. Con los datos que tenemos, que maneja el CERVEL, que ya son pocos, ya sabemos que hay una relación de 3-1 en relación a la inversión que hace la derecha en relación a la concertación o a otros partidos para competir por votos, básicamente. Vamos a la próxima, que es el límite de gasto por comuna, para que lo aterricemos, ya le pongamos nombre y cifra a cada una de las comunas. Maipú es la comuna más grande de acuerdo ahora a la inscripción automática y el voto voluntario, es la comuna que más creció, más de 300.000 votantes, y hasta el límite promedio por candidato para el 2012 establecido por el CERVEL es de 228 millones de pesos para un alcalde y que es la más lo gastado en el 2008. Mira, no, ese dice límite permitido por candidato para el 2012. Claro, mira, claro, efectivamente, para este año ya el CERVEL dio a conocer el límite permitido. La ley ya sabemos más o menos el número de electores. Exacto, entonces para Maipú, que es la comuna más popular, como tú decías, o sea, con mayor cantidad de electores, son 220 millones. Puente Alto, 220 y tantos millones. La Florida, 190 millones. O sea, las comunas más grandes de Chile, más o menos van a, por candidato, se les va a permitir 200 millones de pesos para correr una campaña. Veíamos esta semana que Marcelo Trivelli dice que en Santiago correr una campaña costaba 500 millones de pesos. Yo creo que quizás es un poquito exagerado ese monto, pero creo yo que una campaña más o menos te está costando entre 200 y 300 millones de pesos, una alcaldía grande, significativa como la Florida, como Maipú, como Valparaíso. Porque esto lo permitido, lo declarado, lo que dice el CERVEL, pero en la práctica y con los, digamos, con la ley que tenemos, la capacidad de fiscalización del mismo CERVEL, es imposible controlar efectivamente si estos límites son los que se van a finalmente respetar. Los invito a que nos vayamos a una pausa, una breve pausa, pero ya vamos a volver y vamos a volver con un interesante invitado para conversar efectivamente de la transparencia de estos gastos en la política. No se vayan. Y esto es Puzzle Electoral. Esta semana junto a Claudio Fuentes estamos analizando los gastos de campaña y la transparencia de la política. Y a partir de este bloque nos está acompañando Manuel Ariz. Él es de Ciudadano Inteligente. Su cargo es jefe de incidencia. Eso es jefe de estudio y de comunicaciones de Voto Inteligente. Muchas gracias por acompañarnos en este bloque. Y bueno, estábamos hablando, Manuel, sobre los gastos de campaña. ¿Qué te parecen estas cifras de acuerdo a lo que ustedes vienen analizando en Voto Inteligente? Bueno, nosotros como límite del gasto electoral estas cifras nos parecen altas porque no necesariamente una campaña política debe gastar tantos recursos, debe implicar tantos recursos por las dificultades que ustedes planteaban en el bloque anterior. Es decir, se hace muy difícil para una persona ser candidato si es que no cuenta con el respaldo institucional de un partido y con el apoyo del sector privado para poder invertir la cantidad de recursos que este límite electoral requiere. Un independiente está muerto. Un independiente no tiene alternativas y además un sector político que no tiene vínculos con el sector privado tan estrecho queda fuera de la competencia electoral por este límite electoral. ¿Pero te parecen reales? Y además,
Claro, a eso iba. Además, este gasto electoral evidentemente no es el gasto que se hace en las campañas políticas. Probablemente para las campañas de este año municipales vamos a tener un gasto electoral muy superior a las cifras que estamos viendo en esto y que se van a declarar después al servicio electoral, porque el servicio electoral tiene muy pocas facultades para poder fiscalizar que el gasto electoral declarado sea el gasto electoral que realmente se hace. Por ley, el gasto electoral solamente debe comparar que lo que se gastó esté respaldado con boletas, pero no tiene ninguna facultad más allá de esas para poder investigar que efectivamente ese sea el gasto que se realiza en las campañas políticas. Eso, Manuel, yo quería preguntarte sobre el proceso de fiscalización, porque uno de los grandes problemas de esta ley es que establece un límite que en este caso llega a cerca de los 220 millones en el caso para cada candidato, en el caso de los municipios grandes, y sin embargo, ¿qué tipo de fiscalización hay respecto de si efectivamente se gastó o no se gastó? ¿Cómo opera en la práctica el CERVEL? ¿Hace algo o no? Es solamente una fiscalización contable. No tiene facultades para poder investigar más allá de lo que aparece en los registros de contabilidad, y por lo tanto hay muchos gastos que pueden no ser declarados por los candidatos políticos o por los partidos y que por lo tanto nunca van a estar dentro de la esfera de investigación del CERVEL, que no tiene facultades, no tiene capacidad, no tiene el mandato de ir más allá de informes contables para encontrar irregularidades. Porque, por ejemplo, lo más fácil de fiscalizar son las palomitas, la cantidad de publicidad que hay en las calles, eso es más o menos evidente. O sea, un candidato no puede hacerse el leso con eso, pero con otras cosas sí, como por ejemplo con los voluntarios, que eso sí debieran entrar en gastos, sin embargo no se cuentan, sino que se cuentan como voluntarios, el camión que te prestan, esas cosas. ¿Qué pasa con eso? Ni siquiera el CERVEL tiene la capacidad para poder regular, por ejemplo, el tema de las palomitas. Nosotros hemos conversado con una ONG en Guatemala que realizó un estudio para determinar el real gasto electoral que se hacían en campañas similares a las de nosotros. Y lo que ellos hicieron fue ir a terreno, contar la cantidad de palomitas por candidato, la cantidad de afiches, de rayados en las paredes, de todos los elementos publicitarios que se ocupan en las campañas, y encontraron una brecha con respecto a lo que se declara bastante alta, y es una experiencia que desde la sociedad civil ojalá pudiéramos replicar acá en Chile. Entonces, cuando tú hablas de una fiscalización contable, básicamente los candidatos entregan al CERVEL la información: yo gasté esto fueron mis ingresos, estos fueron mis gastos, y ahí se acaba. ¿Eso es básicamente? Exactamente, eso es, y además las sanciones también son relativamente bajas, y la imposibilidad técnica, la falta de recursos y la falta de mandato de ir más allá en la fiscalización es un problema de nuestra institucionalidad que no garantiza que el ya alto límite permitido electoral, de gasto electoral, necesariamente se cumpla. Otro tema es el tema de ¿qué es un gasto electoral? Porque estábamos hablando un poco antes de iniciar el programa. ¿Me podrías explicar? Porque a veces, por ejemplo, si uno aparece como vote por mí, eso es gasto electoral, pero si aparece la foto no es gasto electoral, ¿es así? Claro, la ley establece que que la propaganda electoral es todo aquello, por cualquier medio, que induzca al voto por un candidato, y eso abre una interpretación muy amplia de la ley, y por lo tanto una foto bien podría no ser considerada como propaganda electoral, y por lo tanto yo como candidato, si es que publico mi foto en toda la comuna, no necesariamente tengo que rendir cuentas como gasto electoral al CERVEL por esa publicación. Eso te abre la posibilidad de hacer cualquier cosa y no rendirlo. Exacto, y eso nos da a pensar que estos límites de gasto electoral en realidad no son el gasto electoral que realmente se hace en campaña, y sobre todo en nuestro país, donde las campañas empiezan muchos meses antes del periodo de campaña electoral establecido por la ley. Hemos visto muchos carteles en muchas comunas, no solo eso, a través del Twitter, de Facebook, que esto todavía no está ni siquiera regulado, ahí hay campaña derechamente abierta. Bueno, Manuel, ustedes en Vota Inteligente han podido hacer una fiscalización hasta ahora de lo que son los gastos y la relación entre el dinero y la política. Nosotros en la Fundación Ciudadano Inteligente queremos transparentar y mejorar la regulación que existe con respecto a la relación entre el dinero y la política, entendiendo que todos los ciudadanos debiéramos tener la igualdad de condiciones para competir y además para influir en las decisiones políticas. En
en una sociedad como la nuestra, con tanto nivel de desigualdad, esa desigualdad económica se transmite también en el nivel político y hace que algunos ciudadanos no tengamos la misma capacidad que pueden tener empresas o personas que tienen muchos recursos de influir en las decisiones que toman nuestras autoridades. Uno de los ejercicios que nosotros hicimos para denunciar esta relación entre dinero y política fue el inspector de intereses, que fue una investigación que duró aproximadamente un año, en la que cruzamos la propiedad de sociedades por parte, o la participación en sociedades de los parlamentarios, con las votaciones y proyectos de ley que ellos promueven en el Congreso. Y nos llegamos a la sorpresa de que cerca de 32 parlamentarios tenían sociedades no declaradas, es decir, ellos por ley tienen que hacer una declaración de patrimonio de intereses, y 32 de estos parlamentarios no declaraban algunas de las sociedades en las que tienen participación, y además quienes están encargados de regular, de fiscalizar que no se cometan este tipo de ilícitos, son las comisiones de ética, tanto de la Cámara como del Senado, y en la comisión de ética de la Cámara de Diputados, 3 parlamentarios de 9 tenían sociedades no declaradas. Entonces, un sistema que busca que las sanciones y la regulación sea por medio de la autorregulación, acá no funcionó, y necesitamos entonces legislar para que haya un organismo y esto con todavía cierta autonomía. No se llega a las campañas, porque todavía ni siquiera sabemos efectivamente y transparentemente quién es el que entrega el dinero, menos qué capacidad tiene de influir en las decisiones de las autoridades que esté eligiendo. Vamos a una pausa, Claudio, vamos a una pausa, Manuel. Estamos en Puzzle Electoral. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden enviarla a la siguiente dirección: municipales@cnnchile.com. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Puzzle Electoral y esta semana estamos analizando la relación entre las candidaturas, el dinero, la política, y nos acompaña Manuel Aris de la Fundación Ciudadano Inteligente para precisamente preguntar cómo se puede regular esto y que sea efectivamente transparente y que un ciudadano común también pueda participar y no necesite de esta cantidad de millones que estamos viendo que se necesita para ser candidato. Manuel, ¿cuáles serían las propuestas concretas que uno podría hacer para mejorar el sistema? Que vemos que es un sistema bien opaco, que cuesta encontrar información. ¿Qué es lo que están proponiendo ustedes? Bueno, el diagnóstico que nosotros hacemos de la actual ley que rige las elecciones, el gasto electoral, es que carece de transparencia y, en segundo lugar, no garantiza la representatividad del sistema democrático. Por lo tanto, nosotros para atacar el segundo punto, el de la representatividad, proponemos limitar todavía más el gasto electoral y que el financiamiento público tenga una mayor incidencia en el total del gasto electoral, y que el resto, que no sea público, sea a través de donaciones de personas naturales y no de personas jurídicas. ¿Puede explicar eso? Sí, que las empresas hoy día en Chile pueden hacer altas donaciones de dinero, y eso obviamente va a generar una relación de lealtad. Empresas que además descuentan impuestos. Genera una relación de lealtad entre la autoridad que tiene que tomar decisiones en pro del bien común con esa empresa que en determinados momentos quizás esa decisión va a estar influida más por el interés personal. ¿Pero cambia que sea la persona natural que es la dueña de esa empresa? Es que la donación de persona natural puede tener un límite mucho más acotado que el de una persona jurídica. Hoy día me parece que el límite de la donación de la persona natural es 400.000 pesos, y eso me parece una cifra razonable para que una persona pueda hacer una donación a una campaña política. Y tú decías algo del registro de proveedores. ¿De qué se trata eso? Esa es otra medida que nosotros promovemos, es que las campañas generalmente contratan servicios y productos para poder funcionar, y que la contratación y la compra de esos productos y servicios sea solamente a proveedores que estén inscritos en algún registro, un registro que esté regulado, que esté normado por el servicio electoral, para evitar que a través de la compra de bienes y servicios se inflen ciertos gastos o se disminuyan. Registros de proveedores, aterricémoslo, ¿de qué cosas? ¿De los carteles, de las poleras? De cualquier tipo de insumo que necesite el candidato para ejercer su campaña política. Por ejemplo, ya vamos a saber que una polera cuesta X pesos y no la va a poder, digamos, aumentar otro candidato para así sacarse, descontar gastos. Generalmente en el tema de las boletas, tú puedes falsear algunos datos, torcer ciertas cifras para hacer cuadrar la caja al final de la candidatura, y lo que garantizaría un sistema de proveedores para campañas electorales es que esto, al menos este mercado, esté mucho más regulado y ese tipo de infracciones no sucedan. Y después lo puedan controlar, porque tenía un límite más claro de quiénes son los proveedores. Exacto, es algo parecido a lo que hizo la administración pública con el sistema de Chile Proveedores a través de Chile Compra. Un mismo sistema se podría hacer para regular el mercado que genera insumos y para las campañas
políticas. Para la elección municipal 2012 ya esto no contaría, pero ¿hay piso político para que los mismos políticos se pongan restricciones a sus campañas? Nosotros hemos tanteado la voluntad política. El diputado Carlos Montes presentó a fines de abril un proyecto de ley para regular estos temas, pero creemos que falta eco, todavía falta compromiso, todavía está en un nivel de declaración de intenciones. Si tú le preguntas a cualquier precandidato a la presidencia hoy día, ¿usted estaría de acuerdo en mostrar quiénes financian su campaña? Te van a decir que sí, siempre y cuando el resto de contendores también lo haga para no quedar en desventaja política. Y esta declaración de intenciones sin una voluntad real de hacer progresar en el Congreso un proyecto de ley que modifique esta ley, no lo vemos en el corto plazo. Y acá yo creo que lo importante es que hoy día ningún empresario está dispuesto a donar públicamente dinero, o sea, son muy poquitos, menos del 5% que está dispuesto a decir sí, yo estoy donando a este partido, a este otro, aunque sabemos que grandes empresarios en Chile aportan plata para campañas y aportan plata a candidatos. Pero los grandes le dan a todos. No se claro, pero ese es ahora las cifras muestran que dan desigualmente, no es a todos por parejo. Claro, y el problema de la participación de empresas privadas en las campañas es que el mandato de la política de proteger el bien común se ve contaminado por el interés personal de estas empresas. Claro. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Se nos acabó lamentablemente el tiempo, siempre se hace corto. Sí. En la próxima semana vamos a analizar otra pieza del puzzle electoral. Esta semana vimos los gastos, la relación entre la política y el dinero. Básicamente lo vamos a ver en las próximas campañas, cuando se comiencen a tapar todas las calles de palomas, de afiches, que además de ser molesto, generan un gasto que no todos pueden afrontar. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden, como siempre, de enviarnos sus preguntas a municipales@cnnchile.com. Muchas gracias.